Muy buenas tardes a usted, doctora Mariano, y a mí, por permitirnos intercambiar con los estudiantes de este doctorado en Sociedad y Cultura Caribe. Eh, bueno, agradecerle también a los estudiantes que seguramente podrán escucharnos, no solamente a mí, sino a los compañeros que me antecedieron, al doctor Loyola y a la doctora Norma Galvez, que con muchísimo gusto hemos decidido y hemos favorecido que se den estos tipos de conferencias y que ayuden, por supuesto, a que los estudiantes tengan mucho mejores condiciones para trabajar su doctorado y para finalmente, pues bueno, hacer sus tesis doctorales, defenderlas, y yo creo que lograr ese fin último, ¿no? Que es convertirse en doctores, mejores personas, mejores intelectuales y demás. Yo de todas maneras agradecerle a usted, agradecerle a los estudiantes, y permítame hacer un par de observaciones. Primera observación: pero los aspectos que vamos a tratar en la tarde de hoy no son aspectos que debemos asumirlo como temas agotados, son solamente pinceladas, son solamente nociones epistémicas, nociones de un grupo de aspectos que han sido investigados, que han sido evaluados en su momento y que nos parecía muy importante poder compartir con todos ustedes. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, cuando yo aborde el tema que está vinculado con los más media, yo no creo que la cuestión a discutir sea a qué teoría política e ideológica pudiera corresponder una posición determinada de un investigador determinado. Yo creo que de lo que se trata es de establecer los marcos conceptuales para una crítica a situaciones que se han dado y que hay prácticas, yo diría que nocivas, de muchos más medias en el mundo con relación a la manipulación de la información. Es decir, que los más medias, en tanto son mediaciones que no tienen absolutamente la culpa de esas manipulaciones de orden subjetivo, pues bueno, tener en cuenta esto, porque lo que no quiero es que se vaya a confundir una cosa con la otra. Se tratan de nociones críticas sobre cómo funcionan estos más medias, y lo quería decir porque, bueno, yo creo que es importante. Seguramente ustedes escucharán en la exposición algunas cuestiones que se han estudiado y que se han validado en otros momentos para otro tipo de escenario, y lo que quiero es nada más mostrar cómo funcionan los más medios, cuál es la experiencia de los más medios, y les pido por favor solamente concentrarnos en esto, concentrarnos en la proyección como experiencia contemporánea de los más medios. No es la tecnología ni la proyección, es decir, es la proyección, yo diría, en el uso de esa tecnología, en tanto la manipulación que se tiene a los consumidores, es decir, a la población en general, realmente a veces se hace muy notoria. Yo creo que los académicos, de manera general, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cosas y evitar que nos perdamos en estas disquisiciones, yo diría que conceptual. Pero el otro tema está vinculado a un grupo de materiales audiovisuales. Yo voy a hacer un esfuerzo para, sin tener que disparar el teléfono con el cual estoy grabando en estos momentos, poder mostrar un spot de 30 y tantos segundos que por su tiempo televisivo de duración me voy a permitir, repito, hacer ese esfuerzo para que ustedes lo vean, porque lo explico en la exposición como desde el punto de vista conceptual este producto audiovisual tiene un impacto en la población, en la educación de la población en general. Hay otro que les voy a hacer llegar también al doctorado, que es una cápsula sobre Martí, que también expresa elementos de tipo educativo y conceptuales en materia de estética, que yo creo que vale la pena verlo. Un videoclip interesante
por su factura estética y por su vinculación con una suerte de dialéctica de la sociedad. Se trata del cambio y cómo el cambio hay que verlo en cualquier nivel de la sociedad. Y bueno, esa canción justamente refleja ese tema. Y cuando hablaba ahorita de los más media, bueno, yo decía que el enfoque que justamente le hemos dado a la presentación nuestra no es un enfoque desde la teoría del socialismo, solo porque vivimos en Cuba y nos ha sido dada esa connotación política por más de 60 años, ¿no? Esos materiales, y son dos materiales que le hemos puesto y que le vamos a enviar a la doctora María Noemí para que lo socialice con ustedes, que están facturados en países capitalistas. Sí, no están hechos en Cuba. Por tanto, quiero descartar cualquier idea de que puedan pensar que nosotros estamos, en este caso yo, estoy tratando de enviarles a ustedes un producto que está criticando un fenómeno que es muy contemporáneo, muy de este momento, y que lo estamos haciendo desde la doctrina del socialismo marxista, ni mucho menos. Eso es lo que yo quería plantear. Y finalmente, decirle que hay un capítulo que es muy importante, y yo creo que en algún momento de la exposición lo toco, pero les puedo asegurar que es muy brevemente, y que tiene que ver con el papel que está jugando hoy la televisión de cara a las multiplataformas. Es decir, cómo se está insertando la televisión en las multiplataformas y cómo las multiplataformas se insertan también en la televisión. Tal es la versatilidad de la televisión, que es capaz, aun cuando lleva sobre los 70 años, tal vez un poquito más de existencia, cómo es capaz de desdoblarse y replantearse, rediseñarse para un escenario de internet, de redes, donde usted un elemento de tipo local lo puede socializar en Japón, en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar de la tierra, Yo quería pedirles a ustedes que por la connotación de este tema pudiéramos en otro momento abordarlo con un poco más de especificidad y con un poco más de tiempo. Yo creo que vale la pena que este tema se pueda tocar con mucho más fuerza, porque si bien es un tema nuevo, y yo creo que por nuevo es un tema evidentemente y eminentemente complejo, y hay que explicarlo en toda su diversidad y en toda su complejidad. Esas eran las cosas que yo quería decirle a ustedes de antemano, antes de proceder a abordar los temas que habíamos quedado en abordar en el día de hoy. Bueno, este material nuestro tiene por nombre justamente Aproximaciones estéticas en la televisión, recursos mediáticos caribeños y breves apuntes sobre los más medios. Claro, obviamente cuando nosotros hablamos de estética en la televisión, siempre, para los que trabajamos en los medios, siempre es interesante poder partir del cine. Yo creo que el cine como antecesor de la televisión siempre es saludable argumentar desde algunos elementos, yo diría que pueden ser interesantes de partida para ubicarnos en el fenómeno que ha constituido y que constituye la televisión en estos momentos. Ese es el tema a modo general, y yo ese tema lo he tratado de subdividir de alguna manera en unos 4 aspectos más específicos. El primero, el entorno caribeño. Y el entorno caribeño a mí me parece significativo que lo toquemos, porque es que el entorno caribeño nos ubica justamente dónde estamos, qué somos, esa área de desarrollo próximo que está allí donde nos movemos y donde se supone que seamos fuertes. Pero a mí me parece que no es obvio que podamos tocar este tema, aunque muy someramente, pero tocarlo. Un segundo tema tiene que ver con los antecedentes históricos que marcan los orígenes de la televisión, como ya le explicaba, y por supuesto la estética en el cine, y cómo esto se diferencia con algunos elementos, no
yo no creo que sea necesario tener que argumentar demasiado con la estética de la televisión. Un tercer elemento, bueno, vinculado con los más media que les explicaba ahorita y esa proyección hegemónica que no solamente es de esta región del Caribe, sino más que tiene una proyección internacional global. Yo diría este asunto de los más media y verán ustedes cómo lo hemos estudiado de alguna manera. Y un último aspecto que está vinculado con este espacio que es el Caribe y que tiene que ver con las resistencias territoriales en todos los órdenes, pero ya un poco más específicamente, que es lo que me quiero yo referir hoy, a las estéticas cinematográficas de determinadas mujeres. Son muchas las mujeres que le han aportado estéticamente a la realización cinematográfica y que ello ha sido expresión de todo un acontecer y de inquietudes estéticas, yo diría, que tienen ellas y que yo creo que son muy interesantes. Yo no diría que es profundizarlas, yo diría que estudiarlas incluso a largo plazo. Yo creo que vale la pena porque hay elementos estéticos en las obras cinematográficas de las mujeres, de un grupo de mujeres que conceptualizan la labor y la lucha de las mujeres contra ese persistente patriarcado que lleva al menos 3 milenios y que yo creo que se han ganado muchos espacios, pero yo creo que el abordaje de los conceptos de resistencia, yo creo que hay que seguirlo tratando y hay que seguir ganando mucho más voluntad, no solamente en las mujeres, porque es su lucha, es su batalla, sino además en los hombres, que tendremos que ser en esto mucho más conscientes y mucho más participativos de los derechos que justamente tienen las mujeres por muchas razones, por muchísimas razones. Ahí estaría. Y yo al final hago 3 recomendaciones que son eso, recomendaciones, para que ustedes las tengan en cuenta, muy simples las recomendaciones, y que se las voy a socializar al final del documento. Bueno, el entorno cultural caribeño, que yo creo que se trata de empezar por ahí. Enmarcar el entorno cultural caribeño en nuestra región es muy importante, por cual tiene como propósito que todos podamos sentir su proximidad, como les explicaba ahorita, y la necesidad de profundizar en sus nichos nociológicos presentes en una cultura que inició su construcción justamente con la llegada de los conquistadores españoles a este hemisferio. Y aquí quiero aclarar una cosa: yo no estoy diciendo que antes de los de Colón y de los conquistadores no hubiera cultura. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que la cultura actual se empezó a gestar, se empezó a fundamentar a partir de la llegada de ese encontronazo que se produjo, como se ha dicho y como se dice, entre los dos mundos. Es lo que quería decir, porque obviamente en esta zona de acá, en este hemisferio, hubo cultura, y yo diría que una rica cultura. Aquí vamos a hablar de algunas lenguas, de algunas de grupos humanos que yo creo que son y son muy importantes en esta área de la región Caribe. Pero no nos podemos olvidar que aquí estaban los incas, en el Perú los aztecas, en México los mayas, en Guatemala y un grupo más de comunidades primigenias que cuando llegaron los conquistadores españoles aquí exhibían una rica cultura que en algunos casos no podían ser equiparadas siquiera por esas sociedades civilizadas que bueno, irrumpieron en esa tranquilidad que tenía este hemisferio al momento de la llegada. Bueno, hecha esta aclaración, sigo explicando que esa ancestralidad nos viene también dada por aquellos hombres primigenios que recibieron a los conquistadores por el arribo de más de 60 millones de seres humanos
que fueron víctimas de la trata de negros esclavos procedentes de África. Pero no solamente de África vinieron emigrados, las olas de emigrantes. No, vinieron de Asia, de China, vinieron de la India, vinieron de muchísimos países, de España, de muchísimos países, y conformaron todo un crisol de razas y de nacionalidades que bueno, a lo largo de los años, yo diría que de los siglos, han conformado esto que con mucho orgullo exhibimos hoy en día. El Caribe expresa esa estética discursiva que permanentemente están cuestionando el sentido hegemónico desplegado por la modernidad colonial capitalista. Se manifiesta como expresiones que poetizan la teoría, entretejen las culturas y ponen en el centro de la discusión la vida y la racionalidad de los caribeños, los insulares y los continentales, porque es un elemento también importante. Cómo es la vida no solamente de los insulares, sino cómo es la vida de los insulares y de los peninsulares en esa relacionalidad, en esa conformación de relaciones que se van tejiendo, porque unos se articulan con otros para que nuestras culturas se sigan enriqueciendo, como ha pasado hasta el día de hoy. De igual forma, los recursos vinculados con las oralidades reflejan la historia de resistencia y construcción de otros mundos posibles, de poblaciones históricamente subalternizadas y marginalizadas. En este Caribe que nos une, coexisten algo más de 80 millones de seres humanos en algo más de 20 países. Yo digo 80 millones de seres humanos y no estoy haciendo una sumatoria en rigor de la población que rodea o que forma parte de esta región Caribe. No, porque solamente México, que tiene una costa en el Caribe, dispone de más de 120 millones de personas, 124 millones de seres humanos, algo así. Pero en las costas que tienen que ver con la zona de Quintana Roo, ese estado de Quintana Roo, bueno, ahí están viviendo en esa franja unos 600 y tantos miles de personas. Pero hay otros países que están en el Caribe que si le contamos la población, no sé, estoy pensando la población completa, estoy pensando en Honduras, estoy pensando en Guatemala, que tiene una pequeña franja, estoy pensando en Nicaragua, estoy pensando en Costa Rica, en Panamá, y toda la franja de las ciudades más importantes que tiene Colonia, que dan para el Caribe, igual que Venezuela, que se ponen solamente las poblaciones de esa zona que están ahí. Pero es muy importante conocer que también existen muchísimas más personas, pero que están mucho más adentro, mucho más en las profundidades continentales de los países que conforman de alguna manera el Caribe. En este Caribe que nos une coexisten algo más de 80 personas, millones de personas, les explicaba, de más de 20 naciones, muchas de las cuales son insulares, pero también está la presencia de naciones continentales como México, Belice, todos países que conforman Mesoamérica, Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam y Guayana. Estos no son de Mesoamérica. Bueno, cuando hablo de Mesoamérica, ustedes deben considerar que me estoy refiriendo a esos países que están, bueno, en el orden de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, etc. Ya esto es un poco más acá, en la zona de Colombia, en la zona del norte de Sudamérica. Bueno, ahí está Guayana, Surinam, etcétera, etcétera. Se hablan varios idiomas, a saber el español, el criol, el inglés, el neerlandés y también en un grupo de islas pequeñas de las Antillas Menores, el papiamento. Sus etnias más conocidas son el arahuat, ciguayos, calinago, carífuna, lucayos, macorís, mayas y siboney, por solo citar algunas de ellas. El Caribe se destaca por ser una región dinámica y cercana culturalmente, donde existe una fuerte presencia de religiones ancestrales de origen africano que se integran en un mismo espacio con otras religiones, bueno, de tipo, bueno, las católicas, otras protestantes, etcétera, etcétera. Lo que le puedo asegurar es que hay todo un universo de religiones que se integra en este Caribe extremadamente diversa.
Yo quisiera comentarles a ustedes, porque hay una suerte de analogía, una frase que nos recuerda el doctor Loyola cuando habla de la música y de ese universo sonoro que está en el Caribe, y él nos dice: el Caribe constituye una de las regiones más ricas del mundo en expresiones genéricas de la música popular. Me atrevería a asegurar, dice Loyola, que en este aspecto es la más fecunda e inagotable. Son muy conocidos sus ritmos, melodías, textos cantados, instrumentos típicos y en general un vasto universo sonoro. Yo menciono al doctor Loyola y esta consideración porque a mí me parece que es muy importante conocer que el Caribe es diverso justamente, y además de esa diversidad en el orden de la música, también en el orden de la cultura general. En el orden, recuerden ustedes que de esos 60 millones de seres humanos que solamente vinieron de África, vinieron de sí, el origen estuvo en varios países de África. Cada cual traía su cultura, sus tradiciones, sus cantos, sus instrumentos musicales. Todo eso se extrapoló para el Caribe y por tanto esa diversidad cultural también existe y se ha tejido y se ha consolidado y se ha enriquecido en este Caribe. Lo quería enfatizar. En respuesta a estos tiempos de tempestad y COVID-19, se hace necesario visibilizar la diversidad del mundo caribeño, su forma de imaginar y crear, de pensar y de comprender su vivencia desde sus propias narrativas y elaboraciones epistémicas. La tempestad nos desafía, acorde con nuestra tradición caribeña, a poetizar el futuro, produciendo teorías críticas que nos permitan pensar modelos de sociedad que privilegien el ser humano sin importar el color de su piel, credo religioso y origen social. Justamente en este entorno vivimos y a este entorno debemos tributar toda nuestra pasión para encontrar razones suficientes que nos motiven a iniciar nuevas indagaciones académicas, que sería sin dudas la más auténtica aspiración de todo doctor en cultura y sociedad, o en sociedad y temas de cultura del Caribe, como le queramos llamar. Ahí están, yo diría, de alguna manera, este entorno que nos une y que favorece y que nos combina a que seamos cada vez más caribeños, a partir de que debemos y tenemos la obligación histórica, y yo diría que moral, de tributar cada día más al Caribe donde vivimos y a donde nos debemos. Bueno, antecedentes históricos que marcan los orígenes de la televisión, sus estéticas, lo que ya le explicaba hace un rato. La idea de penetrar en los laberintos de la televisión nos retrotrae indiscutiblemente a los orígenes del cine, que sin duda es el antecesor por excelencia de la televisión. El cine se consolida en el primer cuarto del siglo XX con aquellas comedias silentes que aún nos hacen reír. No escapan a la memoria aquellos filmes protagonizados por Chaplin, El Gordo y el Flaco, los hermanos Marx, etc., que hicieron y que surgieron y que luego el propio desarrollo tecnológico y las aspiraciones de sueño y de pedirle cada vez más a estos fenómenos, digamos, cultural, hicieron que surgieran los parlamentos, los diálogos, el sonido en estas comedias silentes de ese momento histórico concreto. Estoy hablando de los años 20, estoy hablando de los años 30, 40, etc. El cine sin duda cautivó a los públicos a lo largo del siglo XX y por supuesto en lo que va de este siglo y de este milenio. Desde luego hoy el cine ha experimentado cambios respecto a la interacción con los públicos. El desarrollo de la televisión y otros recursos audiovisuales alternativos han puesto en crisis las articulaciones tradicionales de los públicos con el cine que tradicionalmente conocemos. Me refiero al uso de las salas de cine. Al igual que muchos países caribeños e incluso de la América continental, de los Estados Unidos, el cine surge, y con el cine las grandes salas de exhibición de
de la cinematografía que se estaba produciendo y que se producía en ese momento. Cuba llegó a tener cerca de 500 cines en todo el país, 500 cines con todo el rigor de lo que se aprecia ser un cine. Bueno, yo creo que han pasado los años. El cine, ese cine de los años 50, 60, 70, que la familia, que los enamorados, que las personas los fines de semana, en las noches, cuando terminaban de trabajar y de estudiar y demás, iban a disfrutar una película, una buena película a un cine. Eso ha ido cambiando. Los consumos culturales alrededor de este fenómeno han ido cambiando. Ya la gente prefiere ir a una sala de video, la gente prefiere hacer su propia programación, la gente prefiere ver una película en casa, la gente prefiere ver una película por la televisión, y esta utilización de las grandes salas de exhibición de cine se ha ido relegando. Yo no diría que ha desaparecido. Nosotros, de hecho, en Cuba las tenemos, funcionan, muchas de ellas, y todavía hay ciertos hábitos de muchas personas en ir al cine y ir con la familia y demás. Pero la gran realidad es que este fenómeno ha cedido a muchas alternativas en el orden audiovisual y contemporáneo de nuevas tecnologías que realmente, como decíamos, han puesto en crisis al cine. No obstante, ello no niega que el cine como fenómeno de masa estudió sus propios resquicios nociológicos en el campo de la estética, los renovó, experimentó y surgieron expresiones y géneros tanto como las capacidades imaginativas lo permitieron. Esto es una realidad. Alejandro Hernández, en su libro Teoría de la Imagen y el Tratamiento Estético, expresó lo siguiente: la estética del cine, de cara al resultado final de un producto audiovisual, debe resolver el problema de cómo expresar audiovisualmente un sentimiento, una atmósfera, un estado de ánimo, que debe trasladar el lenguaje audiovisual a signos, códigos y símbolos visuales y sonoros, desde luego, aquellos rasgos singulares que identifican a un grupo social determinado, a un personaje en especial, a una cultura específica, dotando a la producción audiovisual de un tratamiento estético y de un sentido. Yo creo que Alejandro tiene muchísima razón en estas consideraciones que hace sobre la estética y sobre el cine, porque son así, es real, lo comparto. De manera que, para adentrarnos en el objeto de estudio que implica conocer la estética de la televisión, es muy importante, por supuesto, que conozcamos qué se entiende por la estética del cine. En este sentido, considero oportuno abordar lo que Lauro Zavala enfatiza respecto a la estética del cine como la estética que abarca tan diversos campos de interés que ha llegado a identificarse con la totalidad de los estudios cinematográficos en general, y su enseñanza suele formar parte de los programas académicos en terrenos tan distintos como la historia del arte, la antropología simbólica, estudios culturales, análisis narrativo, semiótica contemporánea y nuevas tecnologías. En otras palabras, el objeto de estudio de la estética del cine se nutre y enriquece de otras disciplinas filosóficas, como es el caso de la epistemología, la ontología, la metafísica, la lógica y la ética. Hechas estas breves palabras introductorias, les propongo pasar entonces al tema del fenómeno que representa y que ha representado durante más de 70 años la televisión. La televisión es un producto de los avances tecnológicos del siglo XX. Fue en los inicios de la década de los años 50 que surge este fenómeno que realmente revolucionó el mundo. En nuestro hemisferio surgió la televisión con un mes de diferencia una de la otra. Me refiero, surgió primero en México, luego en Brasil y finalmente en Cuba. Nosotros, en el caso de Cuba, el 24 de octubre del 50 estábamos dando los primeros pasos con la utilización de una televisora aquí en Cuba. Se dice que en este hemisferio llegaron en esa época a disfrutar de la televisión aproximadamente 9 ciudades. De las 9, 5 eran en Cuba.
para que se tenga una idea de la fuerza que llegó a tener la televisión en esta isla, en Cuba, que logró preparar en los Estados Unidos primero, pero que logró preparar un personal técnico bien calificado, que ayudó incluso a crear las bases de lo que posteriormente fue la televisión, por ejemplo, en países como Colombia. Ahí tenemos compañeros que han sido muy reconocidos en Colombia, que colaboraron, no solamente no en Caracol, sino incluso mucho antes que Caracol, que es la cadena esta televisiva que es muy fuerte en Colombia. Bueno, sus orígenes estuvieron condicionados por valoraciones poco profundas, yo diría, que aseguraban que la supeditación de la televisión al cine en términos de ausencia de una estética y de un lenguaje propio en la televisión. Con el tiempo el medio se fue consolidando, como es lógico, se fue articulando, creó sus propios códigos de comunicación y se fue estructurando una función en función de sus tres etapas de realización. Nos estamos refiriendo a la etapa de la pregrabación, a la etapa de la grabación y a la etapa de la postgrabación o edición. Eso que surgió cuando surgió la televisión en los años 50 y que hoy en día se mantiene como estructura de producción. Son tres elementos, tres etapas en la realización televisiva que hoy en día se trabaja con ella. De tal suerte que su lenguaje se fue haciendo cada vez más específico. Yo diría que en algunas zonas mucho más técnico, mucho más fuerte, a diferencia de tal suerte que su lenguaje se fue haciendo más específico, y a diferencia del cine, su versatilidad fue tal que no solo subsumió al propio cine, sino que favoreció la aparición del género de ficción, particularmente la telenovela, con su carga melodramática. A Cuba le tocó el privilegio, yo creo que estas son cosas que hay que decir, yo sé que mucha gente lo conoce, pero a Cuba le tocó el privilegio de ser la pionera en la cuestión de la telenovela. Yo quiero recordar a un prominente escritor santiaguero llamado Félix Cañé, con esa antológica obra de él llamada El Derecho de Nacer, que primero estuvo novelada en la radio y que después tuvo su presencia primigenia en la televisión. Pues bueno, esa telenovela, yo diría que es precursora de lo que conocemos hoy en día y que países como Colombia, Brasil, Cuba, México se han hecho realmente fuertes con la existencia de importantes productoras de telenovelas, porque realmente es un producto que no ha pasado de moda, es un producto que persiste en la población, que la población lo necesita, lo pide y lo espera cada día en los horarios que se deciden que sea puesto. Bueno, también la televisión, obviamente, también la televisión se dedicó al tema de la publicidad. Productos como la Coca-Cola, el jabón Candado, para las condiciones iniciales de Cuba, estoy hablando de los años 50, la cerveza Tuey, la pasta de diente Colgate y una infinita gama de productos destinados al consumo alcanzan su máximo esplendor para la época. De igual forma, la música, la política, las artes plásticas, las revistas informativas y otras variantes muy propias del medio se hicieron verdaderamente imprescindibles para los públicos. Este fenómeno tuvo un comportamiento similar en cada país, en la misma medida en que se fue transitando por esta experiencia de tener básicamente la televisión. La televisión tiene, al igual que el cine, su propio lenguaje y estética. El lenguaje de la televisión encuentra su componente más elemental en el plano. Esto es indispensable, en el plano. La composición interior del plano parte del propio lenguaje de la fotografía, que combina luces y sombras y yo creo que también prioriza el tema de los objetos sobre los fondos. Yo creo que ahí está parte de la mística, parte del secreto de esa estética que envuelve y de ese lenguaje propio que envuelve a la televisión. Al poseer un lenguaje propio, hace que la televisión trabaje
con las angulaciones, algunos elementos técnicos, pero que son también de partida elementos estéticos, que se expresan mediante los llamados picados y contrapicados, que sin duda se articulan y complementan con los movimientos interiores de la escena por la cámara, el dolly, el zoom, etcétera, etcétera. Pero tal vez lo que mejor identifica a la televisión respecto al cine es su ritmo y su tempo interior, que es sin duda mucho más dinámico y posee un manejo más intenso de las curvas de atención dramática, la utilidad del uso de los primeros planos combinado con el empleo de los planos medios y planos generales es sencillamente imprescindible para elevar la atención del televidente. Si queremos definir una diferencia sustantiva de la estética de la televisión respecto a la del cine, habría que partir de la capacidad que tiene la televisión de atrapar rápidamente a los públicos con la utilización de mensajes de corta duración. La televisión entretiene, educa, favorece la posibilidad de inducir valores en los que cree su sociedad, la sociedad de la que se trate, pero también es dinámica, es diversa, es capaz de atrapar a los públicos con propuestas que nunca pasan de moda, como es el caso de los melodramas. Bueno, todavía aquel melodrama que representó el derecho de nacer, tú lo pones hoy y sigue funcionando. Muchas personas le saltan las lágrimas y sigue funcionando de esa manera. Así es de compleja la sociedad. Me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos que nos permiten ver con mayor claridad aquellos elementos estéticos combinados con los contenidos en productos audiovisuales que, partiendo de las subjetividades de la creación, es objetivizada en el hecho artístico expresado en un audiovisual que, al ser recepcionado por los públicos, alcanzará su consagración como creación artística. Aquí yo quería rodarle un spot que yo creo que nos da la idea. Voy a hacer un esfuerzo para tratar de ponerlo. Caballero. ¿Es conmigo? Sí, contigo mismo. ¿No piensas hacer algo? No importa, dame acá, que yo me ocupo. Rubia, tú ponte por aquí. Usted fue el que llegó a última hora. Bueno, se pone a final por ahí. Y ahora con su permiso voy a pasar por aquí. Oye, flaco, tú andas a caballo, pero acuérdate que hay gente que anda a pie. Bueno, obsérvese los recursos estéticos empleados, personas algo rígidas que se acomodan conscientemente antes de tomar el bus, como un gesto de comprensión de una realidad social que requiere necesariamente de un ordenamiento desde el propio sujeto y que participa como protagonista de su propia historia. El intercambio surrealista de un pintoresco personaje que favorece el orden per se de la fila, con el Quijote que gesticula junto a su fiel Rocinante en señal de aprobación de un hecho que atañe a todos. Se trata de un spot de bien público que tiene la intención desde un humor inteligente y diáfano, educar a los públicos en hábitos de conducta social acorde con los intereses superiores de la sociedad. Vale insistir en otro elemento no menos importante y que está anclado en el tiempo que caracteriza este tipo de producto audiovisual. En unos 40 segundos se produjo toda una sucesión de acontecimientos que, aunque ficción o ficcionado, no dejan de ser percepción de una clara realidad que se requiere transformar. En el spot, la síntesis bien lograda alcanza una importancia relevante. El espectador está combinando a reflexionar, el espectador está combinado a reflexionar, para lo cual se complementará desde su propia subjetividad con la intención del realizador volcada al hecho artístico en sí. Es tan diversa,
dinámica, temperamental y temporal, la de este medio, que en él participan una gama impresionante de productos audiovisuales cuya expresión estética recorre todas las variedades posibles o todas las variantes posibles para complacer al público más exigente. En este sentido, vale la pena recordar que los productos audiovisuales diseñados para la televisión deben ser producidos en los siguientes tiempos televisivos: 5 minutos, 12, 27, 57. Estos horarios condicionan obviamente las listas de programas, que una vez que son confeccionadas se hace muy difícil de eliminar un programa sin generarle un problema obviamente al canal, ¿no? La televisión tiene la capacidad de articular una programación que contempla géneros tales como las telenovelas, los unitarios de ficción, los informativos, las revistas culturales variadas, los espacios cinematográficos, los musicales, los programas de participación, los de opinión ciudadana y otros tantos que deben ser diseñados estéticamente para que funcionen en los públicos. En este sentido, hay que decir que ha sido una práctica fundamental la elaboración de productos audiovisuales para públicos metas y etarios. Hoy estos conceptos se han ido desplazando a zonas mucho más complejas de la recepción audiovisual. Yo personalmente conozco a una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, María de los Ángeles 10, si la memoria no me traiciona, que ya la doctora María de los Ángeles significaba que en el mundo se empieza a producir un desplazamiento del uso concepto público meta hacia el concepto público consumidor. Y yo creo que hay hay puntos de coincidencia con este asunto, porque perfectamente un abuelito o una madre o un padre o un hermano mayor se puede encontrar con el niño de 7, 8, 9 años frente a la pantalla del televisor disfrutando un animado para esas edades, y lo disfrutan perfectamente bien y funciona en edades que no son justamente para la que está diseñado ese producto audiovisual. Así que yo creo que el hablar de consumo, de público a consumidor, yo creo que puede tener alguna razón, es discutible, puede haber opiniones encontradas en este sentido, pero yo creo que es menos reduccionista, en mi opinión. La televisión sensacionalista, una mirada eurocentrista a este fenómeno. Yo quise tratar de poner aquí algunos par de párrafos de algunas nociones que sobre la cuestión de la información, porque la televisión también es eso, es también el vehículo donde se le traslada a la población un paquete de información que es muy importante valorarlo, que es muy importante considerarlo, porque los públicos son muy exigentes. Bueno, este es el resultado de una tesis doctoral de una profesora española, y que nos dice lo siguiente: a principios del siglo XX, las nuevas formas de entretenimiento audiovisual se erigieron frente al resto de formatos televisivos de carácter informativo o cultural. La industria del espectáculo conseguía así imponer sus criterios a la audiencia y además satisfacer las necesidades informativas del ciudadano, que se caracterizaba por productos perecederos que debían ser consumidos de manera inmediata. En este sentido, el concepto que conocíamos de servicio público de la televisión estaba decayendo estrepitosamente debido a la industria comercial, la que consideraba que el servicio público cumplía mejor su función si aumentaba la audiencia televisiva al margen de ofrecer la calidad de los formatos e informaciones. Bueno, Talavera y Bermejo, 2007. Por lo tanto, el nuevo panorama audiovisual se caracterizaba por mezclar la información con el espectáculo, generando lo que conocemos como los infoshows, donde también se incluyen los magazines, los star show y los reality show. La información periodística está evolucionando a una hibridación de los géneros, así como la fragmentación del discurso. La característica más connotativa es que las informaciones se dividen y disgregan
mezclando lo informativo con la noticia de variedades, incidiendo en la crisis del periodismo. Por lo tanto, es a partir de la neotelevisión o la nueva televisión que los géneros tradicionales se mezclan, constituyendo formatos nuevos, rasgos y contenidos y fundiéndose con el género docudramático. Con la posttelevisión o la hipertelevisión, la publicidad y el entretenimiento cobran un papel muy importante, multiplicando los géneros que hasta ahora existían. Entre los géneros hibridados, los más destacados son el infoentretenimiento y el infoshow, que se diferencia por su discurso periodístico. En este sentido, si la información entra a formar parte del entretenimiento, estamos hablando de infoentretenimiento, mientras que el infoshow es el resultado de un programa que ha seguido previamente los criterios de elección. Bueno, así las cosas, la información actualmente se ha trivializado y toda pieza informativa es interesante para ser mostrada al espectador. El espectador mediático se ha convertido en un imperio sin límite. Se transmite al ser humano que codifica la información de manera más o menos analítica y critica en función de su nivel de competencia mediática. En este sentido, surge un nuevo concepto: hipervisibilidad, que se caracteriza por la posibilidad de consumir toda información alcanzable mediante la mirada del espectador. Este nuevo concepto se define como una hipertrofia visual, mostrar todo de manera recurrente y al modo espectacular, con una tendencia a la dramatización. Por lo tanto, en el medio audiovisual la hipervisibilidad trabaja con distintos niveles. Se muestra excesiva connotaciones en el terreno informativo, así como en la ficción, adquiere un cargo de referencia en algunos temas como por ejemplo la violencia. Se trata de un medio de comunicación enunciativo debido a la visibilización gracias al equipo técnico que posee. También se caracteriza por la omnivisibilidad, que es la capacidad de multiplicar los puntos de vista. La excesiva representación de personajes en televisión obliga a mantener un nexo con el código en el momento de representar la realidad. En múltiples ocasiones se cae en una representación hiperrealista de los protagonistas. La recepción del mensaje precisa mantener una relación continua con el medio, además de conciliar una postura crítica con ayuda de un mediador. Yo creo que estos son algunos elementos que nos dan la idea de por dónde se ha venido moviendo la televisión y sus estéticas. Solo algunas nociones, solo algunas pinceladas, como le prometí al inicio de la intervención. Pero el asunto no queda ahí. Yo creo que vale la pena tratar en alguna medida el tema de los más media para complementar tal vez una mirada un poco más integral con relación a este asunto del papel y las funciones de la televisión y en general de los más medios. Muchos de los países caribeños que aún sostienen canales de televisión en formatos analógicos, en momentos en que el mundo está haciendo televisión en 4K, ¿dónde quedan las aspiraciones de competitividad de sus productos televisivos? A estas tecnologías acceden con mayor oportunidades los conglomerados mediáticos privados o los países ricos, cuyas televisoras están al servicio de los intereses vinculados con los grandes centros de poder. De tal manera que frente a esta realidad solo se impone trabajar juntos, dispuestos a la integración y a la complementación, consolidando maneras útiles de producir televisión de una alta factura educativa e instructiva, que respete la verdad y no ceda ante la manipulación de los conglomerados mediáticos mundiales que muestran una cosa y luego se vive otra. Eduardo Galeano nos decía: los 5 fabricantes de armas del mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va claro
que se hace el negocio de la guerra, pero también la paz, pero también el de la paz, donde a través de los grandes medios de comunicación que reproducen el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Sin duda, Galeano dirige su mirada a un fenómeno que sigue creciendo, porque subestiman nuestros pueblos, nos sienten fáciles de manipular, de engañar y nos cambian los códigos comunicacionales cada vez que ello conviene, para salvaguardar los verdaderos intereses de los que ostentan el poder económico y político, además del control de la verdad y de la mentira. Hoy en día no existe la menor duda de que las grandes transnacionales de la información tienen suficiente capacidad para fijar sentidos e ideología, imponiendo de mil maneras diferentes que debe ser consumido por los públicos. Los oyentes y televidentes están sometidos a los contenidos recibidos por los grupos privados de comunicación que deciden los enfoques y cuáles son los actores sociales que merecen ser tenidos en cuenta o marginalizados, además de las agendas y pautas que deben ser acentuadas o falsificadas. Todos vivimos en una especie de mundo irreal, o tal vez debiéramos decir de una perfección de esa realidad que no es tal. Los grandes medios de comunicación mundial falsifican de forma sistemática esta realidad, dado que sus propósitos están en la dirección de que lo que nos dicen que debemos asumirlo como algo cierto o algo real e innecesariamente incontrastable. ¿El mundo que nos cuentan es realmente como nos dicen que es?, nos preguntamos. ¿No se supone que los mortales de este mundo globalizado y globalizador estemos prestos a confiar en todo aquello que nos cuentan los monopolios de la información o mediáticos? La gran verdad es que los grandes más medias mundiales trabajan para fuertes intereses creados de forma artificial, generando climas de tensión socialmente inestable en cualquier lugar de la Tierra cada vez que les place. Hoy en día ha ido proliferando de forma verdaderamente peligrosa publicaciones que distorsionan cínicamente la verdad. Se han fabricado periodistas sin ningún compromiso con la investigación y con la verdad. En algunos casos han llegado al extremo de falsificar cada artículo que publican, sin importar el tema y las consecuencias que debiera derivarse de tales actitudes. Se conocen de casos de periodistas multipremiados por decir una verdad que no existe. En otras palabras, por decir falsedades. Se trata de un fenómeno convertido en una regularidad, expresión de lo que se conoce en el mundo de la comunicación como pensamiento único, donde no queda espacio a otra alternativa en el orden informativo. Y lo que es peor, si surgiera alguna manera diferente de contar una historia sin vacilación, es en el acto eliminada, imponiéndose lo que los medios definen como versión oficial. En la lógica que siguen los grandes conglomerados mediáticos, reflejo de sumisión a los centros de poder mundial, Eduardo Galeano decía, por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que consultó o que se reunió con un grupo de aves, a las gallinas, los gansos, los pavos, a los faisanes y los patos. Y decía Galeano, y yo escuché un poco lo que les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarle lo que escuché. El cocinero le preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de cuestión. Y acotaba Galeano: me pareció interesante esta reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa
con la que seremos comidos. De la experiencia vivida cuando la invasión a Irak, recuerdo que en los primeros momentos una parte importante de la población mundial, si bien no compartía dicha invasión, estábamos convencidos de que el gobierno de Saddam Hussein fabricaba armas de destrucción masiva en algún lugar de sus inhóspitos desiertos. Esto fue lo que nos contaron los medios de comunicación y lo que ellos nos hicieron creer. Hoy sentimos vergüenza de habernos dejado manipular tan groseramente. Esta práctica ha sido inmanente a todos los procesos de ocupación imperialista de territorios por aquellos gobiernos que se mantienen o que se sienten con el derecho o con ese derecho. En este sentido nos decía Eduardo Galeano, el caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el de Venezuela. En el gran teatro del bien y del mal hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios, decía Eduardo Galeano. Y Hugo Chávez es uno de esos principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de la fábrica de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, un extraño dictador, decía Eduardo Galeano. Sin embargo, ganó 8 elecciones. Bueno, fueron más. Estoy hablando en el momento que Eduardo Galeano hizo esta exposición. En 5 años y ahora recientemente en el referéndum fue el primer presidente de la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente y ganó 6-4, es decir, 60 contra 40. En unas elecciones que yo asistí como observador, acotaba Galeano, y que puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice: aquí no hay libertad de expresión. Yo creo que hay un divorcio ejemplar, divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. Yo creo que ahí se concentra básicamente la estética del cine, la estética de la televisión, algunas nociones, algunos elementos, la utilidad o la utilización, o yo diría que cómo funcionan los más medios en la actualidad, y por supuesto la voluntad que tiene este Caribe, este gran Caribe que nos une a todos nosotros, de insertarse en un mundo que sabemos que es complejo, pero que no hay otra alternativa que conocerlo, que dominarlo y que articularse en él para poder, por supuesto, disfrutar de lo mejor de la cultura que se produce en el mundo y de toda la información posible que nos haga personas mucho más útiles y mucho más ricas desde el punto de vista cultural. El otro elemento que me parecía importante socializarle a ustedes tiene que ver con lo que hablábamos al inicio en el índice: el Caribe como espacio de resistencia territorial, estéticas en la cinematografía femenina caribeña. Las estéticas en la cinematografía encuentran un espacio en los estudios caribeños. No son pocos los cineastas que, movidos por inquietudes estéticas determinadas, abordan en su obra toda la riqueza que es capaz de captar sus lentes. El cine permite comprender esa relación entre estéticas descoloniales e impactos ambientales y resistencias territoriales. En este sentido, la máster en ciencia y profesora de la Universidad de La Habana, Mayde Estrada Bayona, que además ha incursionado en sus análisis estéticos, un cineasta, yo diría que de gran talante en el país,
por su manejo adecuado del lenguaje estético en su materia. Me estoy refiriendo al cineasta Rigoberto López, fallecido hace incluso pocos años. Rigoberto López con su cámara se mueve hasta Haití, va a Haití para la celebración del 250 aniversario de la fundación de la villa de Puerto Príncipe, y allí documenta los valores artísticos e históricos y sociales que cimentan un orgullo de nación. Con Puerto Príncipe mío, que es el título de este documental que hace Rigoberto López, distingue a la nación caribeña como un hito en la historia del Caribe. Y este es un reconocimiento y es una opinión que emite Lao Monte, importante y destacado intelectual caribeño, puertorriqueño, que me parece crucial que lo digamos. Con el uso de archivos fotográficos, cartográficos de la ciudad, documenta la memoria histórica, el desarrollo y la calidad de vida de Puerto Príncipe desde 1749. Una de las ciudades más desarrolladas en América del siglo XVIII, la tercera fuente generadora de riqueza de Francia, a la que de igual forma conociera los violentos métodos del sistema de plantación esclavista de aquellos momentos. La investigadora tiene en cuenta un documental del año 2000. Este cineasta, que lo tituló, ya se los había comentado, Puerto Príncipe mío, con el guión del artista cinematográfico haitiano Frank Voltaire y del propio López. El material en 58 minutos narra, haciendo uso del principio de la causalidad, la historia, sueños y desesperanza de una de las ciudades más afectadas por las crisis políticas, económicas y ambientales en la región. Me refiero a Puerto Príncipe en Haití. En las voces de los hijos de Puerto Príncipe se construye una narrativa paradójica de amor, desesperanza y sueños, situación muy semejante a la que viven muchos de nuestros estados insulares. Sirve este documental para dialogar sobre las complejas realidades de muchos de nuestros espacios. Este documental realiza un análisis visual y objetivo del impacto de los procesos coloniales y las políticas neoliberales en la vida de los haitianos, a través de los aportes de sus personajes populares, intelectuales y políticos. Desmitifican los estereotipos y determinan las causales internas y externas de la situación socioeconómica y ambiental de Haití, la que nos coloca en otra arista histórica desconocida de esta nación. En este sentido es como si López por momento condicionara o acondicionara los planos en un abrir y cerrar, produciendo una sinfonía. En este documental la narración se expresa con el uso sistemático de planos abiertos y panorámicos combinados con un tempo casi real, un tempo que evoca a la estética africana. Con ello el receptor alcanza profundidad en el mensaje. A su vez utiliza planos cerrados con algunos de sus testimoniantes para focalizar lo importante, introducir nuevas temáticas que permitan entender la causalidad de las problemáticas de esa realidad fotografiada. Con todo ello, el artista crea una atmósfera que interpela la dimensión física, mental, espiritual y comunitaria de su público, invitándolo a hacer lecturas críticas desde otras perspectivas. El principio de diversidad interpela la mirada sesgada, etnocéntrica, estereotipada y superficial con la que se pinta Haití. En cambio, el discurso cinematográfico de López se erige en los referentes de una estética decolonial o descolonial que encuentra sus referentes en la impronta de autores como Anthony Firmin y su dimensión antropológica, humanista e inclusiva, en James y los jacobinos negros, Alejo Carpentier y Evolución de lo real maravilloso que naciera en el reino de este mundo, en las claves historiográficas de Eric Williams, en la poesía de René de Pestre, la narrativa de Jacques Romain, la concepción de huella de Edward Glissant, el naturalismo descolonial de Aimé Césaire,
la condición analítica del ser afrocaribeño e intelectual de Frantz Fanon, la narrativa crítica de Antonio Benítez Rojo. De impacto fue la narrativa cinematográfica de Sara Gómez, Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Gómez, Humberto Solá, Glauber Rocha, etc. En este particular, la influencia del artista haitiano Frank Voltaire, quien pone este sueño común en sus manos. Todos ellos y otros confluyen en este estilo propio de captar ese deber ser del espíritu caribeño. Yo soy si tú también eres. Eje transversal de la estética de la creolización que define la poética de Rigoberto López. Asimismo, el documental posibilita lecturas marcadas referencialmente en una estética con visión intercultural, dialógica entre los componentes identitarios de la cultura caribeña. Hilvana los valores patrimoniales de todas las reservas de humanidad que se entrecruzan, lo muestra como totalidad al tiempo que muestra las partes de las mismas con detenimiento y esencialismo. El ojo de la cámara devela las esencias y complejidades de una sociedad o de una ciudad haitiana con cusi cusá, lo que en el documental han denominado Puerto Príncipe Mío. Filme multipremiado con Gran Premio Coral Coralina y Gran Premio del Festival Internacional de Cine y Video Ambiental de Goiás, Brasil 2000. Los investigadores máster en ciencia Ángel Pérez y Maite Madruga han indagado, por otro lado, aquellas nociones estéticas de mujeres que en el Caribe han apostado por sedimentar una voluntad de decir desde sus inquietudes más íntimas. Las mujeres cineastas, además de patentar la democratización de las prácticas culturales en la actualidad, están posibilitando repensar las organizaciones de vida cotidiana, los modelos ortodoxos que todavía persisten en muchas regiones del área. Las películas, ya sea directa o indirectamente, desde la tematización o desde instancias extrafílmicas, activan un enfoque crítico de la problemática concerniente al género que reflexiona y hace reflexionar al espectador sobre las coordenadas en las que están inscritas las mujeres. Exploran sus superficies al interior de las múltiples circunstancias que condicionan su psicología y su conducta, de lo que no cabe dudas en relación a ese grupo significativo de filmes tramados por mujeres, unos más radicales que otros y con resultados estéticos semejantes. Es de su capacidad para socializar la voz y el cosmos de valores propios de la sexualidad femenina y denunciar el cerco que la sociedad patriarcal le prescribe. Estas películas dinamitan las lógicas de producción y de sentido al impulsar una ideología de creación femenina, dada la postulación de un cine que precisamente se enfoca en poner la estética a disposición de visibilizar y explorar las diferencias y distintivos del ser mujer. Son irrenunciables seres sexuados. De ahí que existen esencias exclusivas de la mujer, así como experiencias emocionales, existenciales y racionales que determinan o determinadas o no por la historia, les son privativas e imposibles de advertir por el sujeto masculino. Efectivamente, la producción cinematográfica realizada por mujeres en América Latina opera en el pensamiento que promueve un cuerpo propio. Participa desde una genuina voluntad estética del cuestionamiento e impugnación de los conflictos de identidad y representación experimentados por las mujeres en la contemporaneidad, sin que necesariamente sea transparente en la superficie de las obras. No solo se articula un eje capaz de desafiar los sistemas de discriminación que el orden simbólico reproduce a continuo, sino que activa una red de cuestionamientos enfocados a promover una toma de conciencia del género, así como de su situación o estado de la sociedad. Animado por un cruce entre poder y subjetividad, el cine se torna en terreno óptimo para desautomatizar el signo mujer.
En tanto lenguaje, el audiovisual puede intervenir los discursos y códigos arreglados por la composición sociocultural de los respectivos países para evidenciar las divisiones discriminatorias, penetrar las distinciones consumadas por el pensamiento socio-masculino que todavía asocia a las mujeres con la maternidad y con la familia, y causar ciertas imposiciones morales que coartan su libertad de realización personal y cívica. Estas películas devienen ejercicios de resistencia ante determinadas lógicas sociales que ejercen sobre las mujeres y que limitan la expresión abierta de su identidad. Los filmes proyectan una trama amplia de figuraciones culturales que complejizan desde luego al sujeto femenino. En las imágenes con que se despide el filme costarricense Medea de Alexandra Ratiech 2017 subyace una elocuente metáfora sobre la oposición de la mujer al cumplimiento estricto de su rol social. María José se induce un aborto en el baño de su casa, coloca los restos en una bolsa plástica y a la primera oportunidad, cuando sus padres no están, los arroja en un desagüe distante, cuidando de que nadie la vea. Luego se rapa la cabeza, se da un baño y se va a la calle. La película termina con la cámara observándola mientras se pierde entre la gente. María José se niega a renunciar a la posesión de su cuerpo, que sería como renunciar a su libertad. Por ello, está dispuesta a vencer las barreras impuestas por una sociedad diseñada bajo las normas de un tradicionalismo claramente patriarcal. El título allá nos avisa, en su evidente referencia al mito griego de la presentación de un modelo de feminidad indispensable o independiente, autónomo, emancipado de los comunes contemporáneos o comportamientos, a que son relegadas las mujeres en su entorno cívico. De hecho, lo más notable de la ópera prima de Ratiech o de Ratiech es justo la personalidad que construye en su personaje protagónico. La cotidianidad de esta joven que apenas rebasa los 20 años acontece como la de cualquier adolescente, solo que entre la universalidad o la universidad, las prácticas deportivas de Ruby y las fugas nocturnas con su íntimo amigo Carlos, sus intentos por llevar una vida normal se ven completamente frustrados. Sus días se suceden en una continua caída en el abismo, obligada a silenciar y ocultar un embarazo cada vez más evidente, pero del que nadie parece o quiere percatarse, ni siquiera sus padres. Quieren mantener una relación bastante distanciada con su hija, consciente de su posición en un entramado cultural diseñado y regido por un poder masculino que legalmente prohíbe y penaliza el aborto. María José se halla presa de un conflicto que trasciende sus decisiones personales. No solo está en juego la decisión de tener o no al hijo, sino su suerte como individuo. Aun cuando determinados oficios cinematográficos han sido vetados durante años a las mujeres, lo cierto es que ellas parecen más interesadas en explorar alcances estéticos de los elementos que integran el lenguaje fílmico. Se ha insistido desde los estudios de género en que las mujeres cineastas proponen una mirada mucho más abierta en cuanto a potenciar zonas como la dirección del arte, la fotografía o la narración misma. Esto último se ha constatado cuando ocupan puestos decisivos como parte de los equipos de realización, dígase guión, dirección o producción. Estimados doctores, no intento quebrantar la idea de perogrullo de que estos abortajes estéticos que nos traen hasta acá son exclusivamente del Caribe, y lo digo porque hay mujeres en Chile, en Argentina, en Brasil y en otras naciones del continente que también están haciendo abordajes muy interesantes respecto a estas cuestiones que son muy importantes con relación al papel de la mujer y a las resistencias que están haciendo ahora mismo las mujeres. Pero por ejemplo,
No quiero dejar de mencionarles el caso de Lucrecia Martel con Sama 2017. Esta autora confirma el marcado interés de la realizadora, esta es una autora argentina, por dimensionar categorías como el sonido o la cámara para crear ambientes y exponer perspectivas otras sobre historias y personajes. Estamos frente a una cinta que logró superar la simple adaptación literaria para reconfigurar el concepto obra de arte total. Por supuesto, el punto de vista privilegiado por el filme puede parecer a ratos subversivo. Sin embargo, la acertada escritura dramática lleva a sustentar que la elección de la prostitución como oficio no implica necesariamente un rebajamiento de las virtudes maternas. Asimismo, el filme apunta a que tampoco el lucro sexual ni la decisión de ser madre en dichas circunstancias comportan una disminución ética del individuo femenino. En tal sentido, Alanis lanza un desafío a la moral ciudadana, si bien además no deja de puntualizar las condiciones de supervivencia que motivan la conducta del personaje y la precariedad con la violencia del submundo en que se mueve. María, la protagonista del relato, que utiliza el nombre de Alanis como seudónimo, no experimenta culpa alguna por el uso lucrativo de su cuerpo. Al explorar múltiples atributos concernientes a estos sujetos inevitablemente expuestos a condiciones de vida difíciles y precarias, la mirada autoral nunca condena la dignidad del personaje y en ese sentido excluye cualquier estereotipo asociado a la prostitución. Expulsada del piso donde vivía y trabajaba, Alanis se refugia momentáneamente con su hijo de año y medio en la casa de una tía. En lo adelante busca modos de salir adelante con el pequeño. Varias escenas resultan esclarecedoras del punto de vista que en algún momento Alanis encuentra trabajo como empleada doméstica, pero de inmediato lo abandona para volver a lo que le resulta más fácil y cómodo: vender su cuerpo. Más adelante, mientras tiene sexo con un tipo que se ha encontrado en la calle, la cámara se detiene sobre su rostro, que no experimenta placer alguno, tampoco repugnancia o disgusto, está alienado. Al final del filme ha vuelto a un burdel con su hijo, donde parece encontrarse particularmente realizada. Quizá lo más notable en esta personalidad dibujada por la cinta radique en su esfuerzo por salir adelante sin experimentar en sí misma una subordinación de su subjetividad. Otros casos distintivos del empoderamiento de las mujeres en el mundo de la creación cinematográfica lo es sin duda la ópera prima Matar a Jesús de Laura Mora, la que sostiene una clara postura ética. Confesa discípula de su coterráneo Víctor Gaviria, como muchos otros cineastas colombianos, Mora opta por el trabajo con los no actores, personas no entrenadas para la actuación, a los que suele filmar incluso en sus propios barrios, para explorar su medio social y su sistema de valores, cual crónica de una muerte anunciada. A partir del instante en que Lita conoce a Jesús, el hombre que mató a su padre, el espectador casi espera el momento de la venganza. Lita comenzará un viaje al centro de la violencia para perpetrar dicho propósito. La violencia más pura, aquella que no distingue entre víctimas y victimarios, aquella que los estudiosos han denominado sistémica. El espiral de la violencia, frase cliché que toma un símbolo tan poderoso y positivo como el espiral para asociarlo a la violencia, es lo que implementa Mora en la representación realizada. Con cotidianidades dadas por pérdidas y frases hechas, avanza por supuesto este filme. Permítame encerrar estas nociones estéticas desde las obras cinematográficas de las reveladoras mujeres que en el Caribe han apostado para levantar sus voces y disparar una lanza de conjeturas creativas con un material que el doctor Eduardo Recurrel Díaz ha titulado La alteridad de la mirada, Sara Gómez y el cine documental cubano de 1968.
Corría la década de los años de 1960 y la Revolución Cubana daba la necesaria estocada a los privilegios de una clase económicamente rica que había sucumbido definitivamente el 1 de enero de 1959. Las circunstancias que envolvían aquel histórico momento favorecían la búsqueda de una nueva estética en la cultura revolucionaria que rompiera definitivamente con los cánones estéticos de una sociedad burguesa, decadente y deshumanizada. Por lo menos era lo que subyacía en los predios de la intelectualidad cubana del momento. En aquel ambiente de efervescencia, las figuras más destacadas de la intelectualidad hicieron lo único aconsejable hacer, una obra comprometida con las circunstancias y con sus propios puntos de vista. En este batallar, figuras de la talla de Sara Gómez descollaron por convertirse en clásicos, en este caso del cine, particularmente con las documentalistas revolucionarias. La obra de Sara Gómez se destaca en este contexto no solo por ser la única mujer o por ser la primera que llegara a realizar un largometraje en Cuba, sino porque su cine supo aproximarse al elemento social, a las cuestiones sociales, desde una estética, un nervio y una sensibilidad diferente. El presente trabajo explora la alteridad representada en la obra de Sara Gómez mediante un estudio comparativo entre una de sus obras con la de otros realizadores reconocidos y realizada en ese mismo año. Por supuesto, soy un grupo de realizadores, yo solamente he, en aras del tiempo, tocado algunos elementos de este enfoque que el doctor Recurrer le da al trabajo de Sara Gómez. Como todos, también formaron parte Sara Gómez de las complejidades de un momento histórico concreto, movido por aciertos y errores propios de una revolución empujada por jóvenes virtuosos y decididos a cambiar la historia, aunque en sucesivas aproximaciones la mayoría de las veces acertadas. Los procesos revolucionarios no se comportan de forma lineal, las subjetividades juegan su papel y para las condiciones de Cuba el liderazgo de Fidel Castro hizo posible lo imposible. La cultura finalmente logró delinear sus directrices principales y surgió bajo la mirada atenta de Fidel lo que luego se conociera como palabra a los intelectuales, postulado de política cultural que aún tienen plena vigencia. El apoyo extendido a la Revolución Cubana se manifestó, por ejemplo, en la celebración del Congreso de Cultura en La Habana, evento que reunió a intelectuales de todo el mundo con diferentes proyecciones políticas e ideológicas. Esto posibilitó a los cineastas, aunque no solo a ellos, la retroalimentación y el intercambio de material cultural. Garantizar acceso a la educación, al deporte, a la salud y a la cultura, así como la construcción de un nuevo modelo cívico apoyado en la propagación de la cultura política, el debate ideológico y el contacto con las corrientes más actuales del arte y el pensamiento contemporáneo, le garantizaba a la revolución admiración dentro y fuera de las fronteras nacionales. La promulgación de una nueva conciencia se convirtió en el afán de transformar, todo lo viejo. Decir que el cine de Sara Gómez expresó una alteridad con relación al de sus contemporáneos, al menos la necesidad de hacer dos reflexiones fundamentales. La primera tiene que ver con la homogeneización de su obra. ¿Qué vasos comunicantes existen en su producción cinematográfica que permiten hablar de ella en su conjunto? La segunda tiene que ver con la particularidad respecto a obras de otros autores. Es importante, por tanto, o se impone, por tanto, un discurso sobre poéticas cinematográficas y partimos de la consideración de que la obra de Sara, si bien no es homogénea, comparte características temáticas, estéticas comunes. Las preocupaciones existenciales que mueven a la autora como individuo y sus formas de abordaje de lo real dotan a cada uno de sus filmes de una cualificación que hace que su voz emerja con fuerza y claridad en esta película. Un estudio dirigido a comprender su poética debería tender a identificar casos o estos elementos comunes en varias obras. No obstante,
lo que nos interesa demostrar, o al menos proponer en cierta medida, es la alteridad que representó su cine respecto al de reconocidos realizadores masculinos. Por tal razón, daremos por sentado que tanto Zara como sus contemporáneos más trascendentales desarrollaron, pues toda una poética. Así nos basta con seleccionar una obra de cada uno de ellos y estudiar las presumibles diferencias. Yo, obviamente, por razón de tiempo, no hice este abordaje, pero solamente, algunas pinceladas para que ustedes tengan una idea. Realmente es muy extenso, aunque es una obra por cada uno de estos autores, es muy extenso el abordaje desde el punto de vista estético de esa obra de cada realizador. Por ahí encontramos a Santiago Álvarez, ahí encontramos a Octavio Cortázar, la propia Sara Gómez. Nos coloca Sara Gómez en el foco de la comunicación de los personajes, de sus personajes, y además en un acontecimiento social, desde luego, de aquel momento histórico concreto, desde cierto ámbito cultural, para manifestar una de las verdades que defendía el naciente gobierno revolucionario. En aquel entonces, la lucha contra la ignorancia y los rezagos del pasado, donde tristemente quedaron comprendidas también creencias, tradiciones religiosas y expresiones del más puro valor identitario. La obra no solo se concentra en la acción de los personajes como morfología, sino en estos como puntos positivos de la narración, sino en esta situación que le servirá de pretexto para urdir el discurso. Se apoya en la palabra para desarrollar una cadena de argumentación, la cual conduce a la conclusión de que le interesa comunicar. Aquella resolución a la que, como veremos, no arriba en la otra isla, puesto que la sensibilidad y la conciencia son infinitas e inagotables. Aquí se sitúa y pondera. La imbricación de la morfología retórica con un nivel dominante de autoridad epistémica condiciona que la subjetividad del autor se manifieste tanto en forma de presencia oral oculta como en la propia construcción textual mediada por ese control epistémico. El filme propone una serie de argumentos sucesivos sobre las razones que motivan a estas personas a hacer su desfile hasta el santuario, mientras voces autorizadas niegan el fundamento científico de tales prácticas. El discurso emplea la evidencia moral especialista, así como evidencia fáctico-emocional. Estas dimensiones se distinguen en la forma distante en que se muestran los sacrificios de la gente que desfila, que bien pudo ser de una manera poética o enaltecedora, la cual sirve a la vez como evidencia fáctica del punto de vista y como detonante emocional para que el público rechace estas prácticas que desde esa óptica resultan bárbaras, inhumanas y lascivas. Claramente, un filme de tales pretensiones emplea la voz del comentario. En su mayoría, los materiales didácticos así lo hacen para evitar el riesgo de que el espectador medio no acceda al punto culminante de la argumentación. No basta que cada especialista demerite las prácticas religiosas y que aquellos creyentes no se expresen de forma fluida ni desde una postura de intelectual o emocionalidad convincente. Al punto de concluir, el realizador inserta un cartel que dice al espectador de que debe pensar o lo que debe pensar, eliminando la posibilidad de una postura activa ante la comprensión de la obra. En este afán comunicativo, la estructura juega un rol determinante. En esta obra inscrita dentro del paradigma comunicativo, se permite proporcionar más y más información en forma de entrevistas e imágenes de apoyo que describen cuanto acontece en la marcha. Nos estamos refiriendo, o la autora se está refiriendo, a un fenómeno que se produce todos los años, 17 de diciembre, que es hasta el Rincón, una marcha de decenas de miles de personas hasta el Rincón en Santiago de Las Vegas,
pues es un acontecimiento que arrastra multitudes y que por supuesto en su momento esta autora le hizo un importante documental, y estamos hablando justamente de ese material. El empleo de forma seriada y planos autónomos le permite aportar evidencia fáctica de lo que mencionan los expertos. La forma descriptiva permite observar la progresión hasta el santuario y el propio templo. Los planos autónomos enfatizan tanto las imágenes del santo como detalles impresionantes de la jornada que puedan quedar o que puedan generar rechazos. Bueno, se refiere a los sacrificios básicamente. Estas son las estructuras que sostienen la operatividad del discurso, el cual no es de los más complejos entre los aquí tratados, pero funciona de forma orgánica y sorprende por la variedad de agentes narrativos movilizados. A mí me parece que es muy importante que ustedes puedan en alguna tener la posibilidad de en alguna medida de acceder a parte de la obra documental de Sarah Goff. Es una realizadora con importantes elementos conceptuales y estéticos que para el momento histórico en concreto en que le tocó, por supuesto, incursionar de manera pionera en el cine y en el documental cubano, yo creo que dejó sembrado importantes valores que vale la pena estudiarlo y que vale la pena nutrirse de ello. Bueno, hasta aquí yo creo que están los elementos fundamentales de lo que yo quería compartirles en el día de hoy. Evidente es un poco, yo diría que agotador, ¿verdad? Un poco agotador, un poco cansón, pero aquí están, digamos, los elementos epistémicos de partida, esos elementos que nos hacen chocar, que nos hacen entender mejor toda esta narrativa, todos estos elementos, digamos, de una génesis o de una estética que a veces uno comprende solo superficialmente, pero que indiscutiblemente implica que hay que estudiarla, que hay que profundizar y que no debemos conformarnos con esto que solamente hemos visto hasta aquí. Yo quiero socializarles 3 recomendaciones muy simples, como les decía al principio. La primera, bueno, visualizar los materiales audiovisuales vinculados con los más media y los mensajes subliminares dentro de la televisión y otros documentales y otros materiales que vamos a hacerle llegar a la doctora María Noemí para que se lo socialicen a ustedes, y que nos parece que son importantes, por lo menos verlos con un carácter didáctico y demás. Segundo, volver a las literaturas aconsejadas en este taller, en general las que han aportado el doctor Loyola, la doctora Norma Galvez, algunas que yo también voy a dejar aquí referenciadas, porque por supuesto en ellas pueden existir importantes aportes para la comprensión de lo que ustedes necesitan desde el punto de vista de los estudios caribeños y en general de los estudios que van a realizar de cara a su tesis doctoral. Yo creo que es muy importante. Y lo tercero, bueno, nunca rendirse ante las contradicciones propias que implica y que genera un doctorado. Los que ya hemos tenido y hemos atravesado esas experiencias, podemos aconsejarles que hay momentos que son verdaderamente difíciles, pero ustedes tienen que hacerse de arma y tener la paciencia y la sabiduría suficiente como para reconfigurarse y rediseñar su trabajo a los efectos de que puedan concluir exitosamente este ejercicio, que es solamente un ejercicio que te permite un título, pero que no te da todas las herramientas. Hay que seguir estudiando y hay que utilizar el estudio como un arma permanente y durante toda una vida. A ustedes muchísimas gracias por la atención que me han dispensado. A usted, doctora María Noemí, por habernos invitado a compartir este taller y por supuesto seguir pensando a futuro en qué otras cosas pudiéramos nosotros ayudar, en qué otras cosas pudiéramos nosotros contribuir para que este doctorado concluya y que se lleve a feliz término. Muchas gracias, muy buenas tardes, hasta luego.